En esta presentación vamos a ver cómo el orden del pensamiento se refleja en el texto. Es una aplicación en el contexto de la comprensión y expresión escritas. Identificación de patrones organizativos en textos de un único párrafo. El contenido de la misma está realizado por el profesor Andrés Romero y la diagramación y adaptación a presentación fue hecha por la profesora Alice Carrasquero. El objetivo de esta presentación es el siguiente. En el contenido ofrecido a lo largo de la asignatura ha sido presentada suficiente información teórico-práctica sobre los componentes del texto asociados con destrezas cognitivas de comprensión y expresión escritas. Los alumnos a esta altura sabrán dónde encontrar información que le permita entender los significados de los términos que se incluyen en los esquemas que aparecen más adelante. Como suele ocurrir con otros procesos progresivos, es decir, los que aumentan en complejidad en la medida que se optimiza su utilización, este empezará con el manejo de textos sencillos, de un solo párrafo, y en el corto plazo se moverá hacia el texto extendido o de varios párrafos. En la parte que sigue, identificada como parte 1, se ilustran los patrones de organización básica de textos únicos. En los esquemas o gráficos o tablas correspondientes se refleja el orden de contenido que copia el orden mental, que guía al lector hacia lo que pretende el autor. Las claves en colores ayudan a entender algunas relaciones. Parte 1. Los ejemplos. Primer ejemplo. El patrón que guía este párrafo es el patrón lista. Leo el párrafo. Las primeras computadoras fueron máquinas muy grandes. Ahora las computadoras vienen en todas formas y tamaños. No obstante, todavía operan muchas máquinas enormes en las áreas de corporaciones y universidades que procesan cantidades voluminosas de datos administrativos y financieros. Existen computadoras especiales que controlan las actividades de aparatos robóticos en las ensambladoras de automóviles y aviones. Pero también se han desarrollado las pequeñas computadoras personales que se utilizan en los hogares y las oficinas particulares. Estas tienden a ser compactas. Algunas son tan minúsculas que sus componentes no pueden ser reconocidos a simple vista. Tópico o tema que se trata en este párrafo. El tópico o tema es la evolución de las computadoras. La idea principal está expresa en el párrafo. Las primeras computadoras fueron máquinas muy grandes que han llegado a convertirse en piezas portables. El patrón que se tomó en cuenta para hacer este párrafo es el de lista. Fue listando una serie de características sobre las primeras computadoras y cómo fueron evolucionando hasta la actualidad. ¿Cuáles son las señales que sustentan esta idea principal? Las señales vienen constituidas por palabras claves: tamaño, eficiencia, versatilidad. Ahora vamos a demostrar esto, que vendrían siendo ideas secundarias o detalles. En tamaño tenemos textualmente la idea secundaria sacada del párrafo. Inicialmente eran enormes. Esas aún se usan para procesar datos voluminosos en grandes corporaciones. Eficiencia. Las hay robotizadas, lo que la hace muy precisas y rendidoras. Versatilidad. Ahora son muy pequeñas y compactas para uso personal en oficinas y en el hogar. Ejemplo 2.
El patrón que rige este párrafo es el secuencial temporal. Evidentemente vamos a ver secuencia a través del tiempo sobre una situación específica. Comenzamos. La guerra de Vietnam empezó casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En su inicio, en 1946, la guerra fue entre vietnamitas y franceses. Entonces, Vietnam era una colonia francesa y la mayoría de los ciudadanos del país rechazaban la presencia extranjera. Los nativos querían su independencia y pedían la salida de los invasores. Los vietnamitas lucharon intensamente y poco a poco liberaron algunas provincias. Antes de finalizar el año 1953, el ejército francés se encontraba en seria desventaja y consideraba que le era imposible continuar sosteniendo esa confrontación. Los soldados franceses estaban muriendo en grandes cantidades, lo que representaba un alto costo moral para Francia. De manera que a mediados de 1954, el ejército francés se retiró del frente de batalla y se marchó de Vietnam. Con estos eventos termina la primera parte de esta guerra, la cual dejó al país dividido en dos sectores, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El tópico o tema del cual se habla en este párrafo es la Guerra de Independencia de Vietnam. Y fíjense que cada una de las palabras sale del mismo párrafo. La idea principal en este caso no está en la primera oración. La idea principal es la que sustenta y ella sola puede representar una información concreta y veraz. Vietnam era una colonia francesa y la mayoría de sus ciudadanos rechazaba la presencia extranjera. El patrón, secuencia temporal o cronología, ambos es aceptable. Las señales, ahí vemos, en 1946, en 1953, en 1954 y luego otra vez en 1954, como si fueran dos hechos, dos ideas secundarias de una misma idea. En 1946, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el detalle o la idea secundaria? La Guerra de Vietnam comienza. Antes de finalizar el año 1953, el ejército francés se encuentra en desventaja. No puede continuar sosteniendo la confrontación. A mediados de 1954, el ejército francés se retira del frente de batalla, desocupa Vietnam. A mediados de 1954, que esta es otra segunda idea secundaria o detalle, luego de la desocupación francesa, el país queda dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Tercer párrafo. El patrón que rige este párrafo es el de causa-efecto. A pesar de ser una droga muy simple, la aspirina es de mucha utilidad. El ácido acetilsalicílico, su principio químico, puede calmar los dolores de cabeza o de oído rápidamente luego de la ingesta. También ayuda a aliviar los dolores articulares, sobre todo en los dedos y rodillas. La aspirina baja la fiebre en casos de resfriado ligeros o severos. Algunos médicos creen que la aspirina contribuye con la salud del sistema cardiovascular y que mantiene el corazón funcionando con vitalidad. Para esto, los médicos recomiendan tomar una aspirina al día como manera de prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares. Fíjense ustedes que como estamos hablando del patrón causa y efecto, aquí vamos a tomar en cuenta para las ideas secundarias
cuál es la causa, cuál es el efecto y cuáles son las señales que me determinan el efecto de esa causa o la causa de ese efecto. El tópico o tema central lo entresacamos, lo deducimos de la lectura del párrafo. La utilidad de la aspirina. La idea principal la construimos a partir de las palabras más claves del texto. La aspirina es una droga muy eficaz a pesar de la simpleza de su principio químico. Patrón, causa y efecto. ¿Cuáles son las causas? La aspirina, señales que calma. ¿Qué es lo que calma? Los dolores de cabeza y oído. Ayuda a aliviar. ¿Qué es lo que ayuda a aliviar? El efecto, dolores articulares. La aspirina causa, ¿qué es lo que baja? El efecto, la fiebre. Causa la aspirina. ¿A qué contribuye? El efecto, la salud del sistema cardiovascular. Causa la aspirina, ¿qué es lo que mantiene la vitalidad del corazón? Ese es su efecto. La aspirina es la causa. ¿Cuáles son sus señales? Previene, efecto, infartos y los ACV. En el siguiente párrafo que se nos presenta, el patrón es de comparación. Todo texto que maneja el patrón de comparación maneja diferencias y similitudes. En general, Polonia e Italia pueden percibirse como países muy diferentes y en efecto ellos lo son en varias formas. Polonia se encuentra ubicada en el norte de Europa, mientras que Italia está en el sur. Polonia es una nación de raigambre eslava, mientras que Italia es un país emblemáticamente latino. No obstante, ambas naciones también muestran similitudes. Por ejemplo, en las dos, la religión más importante es la católica y en estas sus gentes son amistosas y joviales. Tópico o idea central. O sea, ¿qué es lo que se compara? Polonia e Italia son parecidos y muy distintos a la vez. Patrón, comparación, contraste, porque fíjense que se hace contraste entre diferencias y similitudes. Diferencias. Ahí vemos las diferencias que se tocan entre Polonia e Italia. Similitudes, las cosas iguales entre Polonia e Italia. Polonia se encuentra ubicada en el norte de Europa, mientras que Italia está en el sur. Y otra diferencia es, Polonia es una nación de raíz eslava, mientras que Italia es un país latino. Similitudes. En Polonia y en Italia, la religión más importante es la católica. Y la otra similitud es, las gentes en Polonia y en Italia son muy amistosas. Parte 2. Voy a explicar ahora en qué consiste la tarea. Evidentemente, la tarea consiste en que usted va a aplicar cada uno de lo que ha sido visto hasta este momento en la parte 1. Y para ello tenemos varios párrafos. Instrucciones. Lea cada párrafo, precise el tópico, identifique la idea principal y el patrón de desarrollo del texto. Luego seleccione las señales que utilizó para decidir cuál era el patrón de desarrollo del texto y asocie estas señales con las ideas secundarias o detalles de refuerzo de la idea principal. Tenemos ahora 3 párrafos donde usted tiene que aplicar lo que ya se le dio con anterioridad. De todas maneras, para realizar esta actividad usted cuenta con un archivo PDF y un archivo Word para hacer la tarea pertinente y enviarlo por el mismo espacio por donde usted localizó este video. Tenemos donde usted tiene que aplicar el patrón lista, donde usted tiene que aplicar el patrón causa y efecto y donde usted tiene que aplicar el patrón con. La parte 3 corresponde en una muy cercana entrega. Al finalizar el periodo para que todos entreguen esta tarea,
Recibirás y podrás aprender desde lo que lograste responder bien y no tan bien para que el día de la prueba lo hagas excelente. Nos estaremos comunicando por el grupo de WhatsApp o por el foro destinado para la cátedra. Éxito en tu tarea.